Muy bienvenidas, queridas mujeres contracorriente, a este nuevo episodio de nuestro podcast. Y bueno, es un episodio muy especial porque tenemos a unos invitados que ahora mismo les vamos a presentar y con un tema interesantísimo que yo creo que a todas nos va pues a parecer muy bueno, ¿no? Que es el tema de las adicciones. Vamos a profundizar en lo que sucede en nuestro cerebro. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pocas veces vemos la adicción como lo que realmente está pasando ahí adentro de nuestro cerebro, cómo se desarrolla y sobre todo, pues lo que tiene que ver con nosotros en nuestros podcasts, ¿no? Cómo encontramos la ayuda de Jesús en estas situaciones que ahora nuestros expertos pues nos van a contar, ¿no? Así que pues para poder adentrarnos en estos temas de la neurociencia, de nuestro cerebro y todas estas cosas tan emocionantes, pues queremos presentarles a nuestros invitados. Oye, Ani, ¿cómo ves este episodio? Así es, Gaby. Pues primero que nada, muchísimas gracias a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy, que bueno, van a hacer de mucha contribución para nuestros podcasts. Y pues en este episodio queremos hablar con todas aquellas mujeres contracorriente que quizás están pasando por un momento difícil en su familia, que puedan conocer a alguien que está luchando contra alguna adicción, algún vicio en la familia. Entonces, pues con este podcast y esta entrevista que vamos a tener, pues vamos a poder entender un poco cómo funcionan las adicciones desde el punto de vista científico, pero sobre todo cómo la fe en Dios puede ser un apoyo fundamental para reconstruir nuestras vidas, Gaby. Así es. Bueno, pues vamos a empezar por presentar a Saraí. Saraí Gómez Torres, ella es doctora en neurobiología, ella es cristiana y se ha dedicado al estudio de la conducta animal y humana. Bueno, pues muchas gracias, Saraí, por estar aquí con nosotros. Y claro, por supuesto, damos la bienvenida al doctor Ulises Aguilera Reyes, que es biólogo, maestro en ciencias, doctor en ciencias, se dedica al estudio del comportamiento animal a través del análisis de lo que sucede en el cerebro, además de que es seguidor de Cristo y apologeta. Entonces, bueno, muy bienvenidos los dos. Pues Muchas gracias. así es, muchísimas gracias a los dos y Saraí y doctor pues, por aceptar estar en este podcast y poder ayudar pues a nuestras queridas oyentes, nuestras mujeres contracorriente, como nosotros les llamamos, ¿no? Y bueno, pues Ani, si quieres tú hacernos favor de comenzar la entrevista. Claro que sí. Bueno, pues para empezar, muchas personas tienen curiosidad por saber qué ocurre en nuestro cerebro cuando alguien se vuelve adicto. Entonces, bueno, esta sería una pregunta que pues, muchas de nosotras necesitamos responder. Por favor, ¿podrías explicarnos de manera sencilla qué mecanismos fisiológicos y bioquímicos se activan en una adicción? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este programa. Entonces, de manera muy sencilla, lo primero que quiero decir es, el cerebro controla todo lo que hacemos y todo lo que sentimos. Prácticamente es el encargado de coordinar todas nuestras funciones. Naturalmente tenemos un sistema que se activa cuando realizamos cosas que nos gustan. Ejemplo, comer. Comer algo rico activa ese sistema cerebral que técnicamente es conocido como el sistema de recompensa del cerebro. De manera muy general, se puede decir que ese sistema de recompensa funciona liberando una sustancia llamada dopamina.
y cada vez que hacemos algo que nos gusta, se libera dopamina. Sin embargo, este sistema está diseñado para poder avisarnos que algo nos gusta, algo natural, por ejemplo, el comer, el descansar, el estar en contacto con las personas que nos agradan, con nuestra familia. Pero lamentablemente, este sistema puede ser alterado cuando alguien consume una droga, porque las drogas, la mayoría de ellas, por ejemplo, el alcohol o la nicotina, que son las más conocidas, actúan en el cerebro y particularmente actúan activando este sistema de recompensa. El problema es que si supongamos que nos comemos un helado y a lo mejor diciendo datos que se me ocurren ahorita para ejemplificar, el helado activa en un 3% al sistema de recompensa, una droga lo va a activar al 60 o al 70%. Entonces, ese sistema está diseñado para que nosotros podamos repetir las conductas, por ejemplo, comer, beber agua o descansar, y que no muramos. Pero cuando es activado por las drogas, pues entonces es sobreactivado y eso mismo va a generar que el sistema nos mande señales de volver a repetir la conducta. Entonces, hasta cierto punto, ese sistema está como confundido, por así decirlo. Si le quitamos de repente el consumo de la droga, el cerebro va a creer que la persona está en peligro. Entonces va a activar otros sistemas, los sistemas del castigo, y va a hacer sentir muy mal a la persona. Eso técnicamente se conoce como síndrome de abstinencia. Entonces se vuelve todo un circuito vicioso en el que literalmente el cerebro está pidiendo otra vez la droga, pero ahora ya no tanto como para activar el sistema de recompensa, sino para no sentir tanto los efectos de la activación del sistema del castigo. Entonces, estamos activando dos sistemas al mismo tiempo cuando consumimos drogas. Por un lado, el sistema de recompensa nos hace sentir muy bien, pero si dejamos de consumirla, se activa el sistema del castigo, como que el cerebro se encuentra en peligro y la persona se ve obligada a seguir consumiendo la droga. Y entonces se va creando esto que técnicamente se conoce como adicción y que básicamente es la alteración de estos sistemas, entre otras cosas, pero digamos que esto sería lo más importante. Así es que el cerebro se queda como secuestrado queriendo seguir realizando esta conducta para satisfacer la necesidad de placer, pero también para no sentir el efecto del sistema del castigo. Ay, Muchas muchas gracias. gracias, perdón, muchas gracias, Saraí. Ahora que justamente te escucho que mencionas esta palabra de secuestro, ¿no? Este, realmente se podría decir que este vicio, que esta adicción nos ha secuestrado el cerebro. O sea, ¿nos podrías hablar un poquito más de por qué se habla de secuestro? Sí, yo lo he leído varias veces en algunos artículos, sobre todo de divulgación, que el término se utiliza para ejemplificar que el cerebro está básicamente bajo el efecto de la droga. Mm, Entonces, se hace referencia a que el consumo de drogas activa tanto estas vías dopaminérgicas que forman parte de algo que se llama sistema límbico y que esa sobreactivación inhibe las partes pensantes de nuestro cerebro. Entonces, en el cerebro tenemos una estructura cerebral que se llama corteza cerebral ujú, y particularmente la parte de la corteza cerebral, la parte frontal y la parte frontal y prefrontal, se encargan de ayudarnos a coordinar todas nuestras conductas, nuestro comportamiento y a lo mejor exagerando un poco nuestro buen comportamiento, el ujú, saber cómo debo conducirme, ser responsable y estas mm, cosas. Entonces, cuando el sistema límbico se activa de más por el consumo de la droga,
pues entonces es tanto la sensación de placer que se siente en el momento del efecto de la droga que esto sobrepasa la actividad de la corteza prefrontal. Y Claro, que además hay drogas, como por ejemplo el alcohol, que literalmente inhiben el funcionamiento de la corteza prefrontal. Entonces se está inhibiendo las partes pensantes de nuestro cerebro, las partes racionales, lo que entonces de alguna manera, pues sí, o sea, el cerebro está prácticamente bajo el mando, por así decirlo, de la actividad del sistema de recompensa. Entonces, entre mejor nos estemos sintiendo, pues el cerebro está a todo dar prácticamente. Entonces, se empieza a consumir de a poquito, luego otro poquito, luego otro poquito. ¿Por qué? Pues porque momentáneamente eso nos hace sentir bien y entonces no estamos tomando buenas decisiones bajo esos efectos, porque nuestras partes racionales están inhibidas y entonces estamos actuando conforme lo que la sensación de placer nos está indicando. claro. Entonces, por eso se utiliza esto del el secuestro del cerebro, porque prácticamente no es literal, pero sí, o sea, está bajo un efecto muy grande que inhibe nuestras funciones racionales. Pues sí, realmente yo, ahora que estás hablando, pienso que pues se puede hablar de secuestro porque en realidad nos está quitando la libertad, ¿no? La libertad de pensar, de tomar decisiones, todo esto. O sea que realmente, pues sí, se puede equiparar con un secuestro, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Saraí. Doctor, me gustaría, bueno, volverle a dar la bienvenida y muchas gracias y preguntarle, ¿es verdad que algunas personas son más propensas a las adicciones por causas genéticas o ambientales? Y bueno, ¿y cómo influye todo esto? ¿Nos podría explicar, por favor? Claro, muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto complemento lo que ha explicado la doctora Saraí y con relación a la pregunta que me hacen. Miren, si consideramos que una adicción es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia o de alguna acción, pues entonces, esta enfermedad neurológica crea lo que se conoce como una dependencia a esa droga, a lo que estás queriendo consumir. Los especialistas hablan de una dependencia fisiológica o física, es decir, cuando una persona se vuelve necesitado de esa sustancia, de esa droga, y adquiere una tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Que cada vez que la busca y la consume, entonces su cuerpo requiere cantidades cada vez mayores para poder satisfacer esas necesidades. Y allí sobrevienen fuertes trastornos en el funcionamiento, lo que se conoce como el síndrome de abstinencia que bien hablaba la doctora Saraí. Ujú. Pero hay otra, fíjense, está la llamada dependencia psicológica o psíquica. En este caso es el deterioro del control sobre el uso de la droga. Cuando la doctora Saría hablaba de secuestro, se refiere a esta parte. O sea, lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar y obtener placer, ¿no? Entonces, la persona siente esa necesidad imperiosa y apremiante de consumir la droga. Ujú. Y los sistemas de razonamiento localizados en la parte más anterior del cerebro, aquí, lo que estoy tocando, la corteza prefrontal, se vuelven incapaces para poder tomar decisiones correctas y ahí está el secuestro. Ahora bien, hay personas que son más propensas a esto que otras. Bueno, hay los estudios científicos llevados a cabo, por ejemplo, con gemelos idénticos que comparten el mismo material genético, revelan de que sí hay un componente genético, de que hay algunas genes que podrían, digamos, estar más presentes en ciertas personas y hacerlas más sensibles o susceptibles para poder caer bajo, digamos, el mando de una de estas drogas, de estas sustancias. Pero hay otras razones.
dado que la parte genética no funciona sola, sino que tiene siempre que actuar en un ambiente, en un medio, pues entonces el ambiente juega el segundo papel. Es decir, esta razón de querer consumirla, esa predisposición de hacerlo se vuelve mucho más fuerte si esa persona crece, se desarrolla en un ambiente, lo que se conoce como ambiente tóxico, una familia disfuncional, por ejemplo, un padre abusivo, un padre alcohólico, un padre adicto, o padres incapaces de haber educado, establecer una comunicación estrecha con sus hijos, y estas pues personas crecen en un ambiente no tan bueno. Y la otra es el ambiente escolar, por ejemplo, el ambiente social allá afuera que está tan terrible, pues entonces son fácil presa de otras gentes que pues que les ayudan justamente y los conducen para caer en drogas y adicciones. Es increíble esto, ¿no? Ahora, déjenme comentar algo, dado que creo que vamos a pasar la parte de nuestra fe, ¿no? Eh, ¿Por qué hacemos esto? Creo yo que hay una parte muy fuerte de nosotros, lo que se conoce como nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es egoísta. Y al ser egoísta, entonces trata de satisfacerse a sí mismo, no importando los costos a las demás personas. Ese egoísmo, por ejemplo, si yo consumo droga, pues voy a obtener un placer, ¿no? Ese, aparentemente dices, pues pobrecito, tú te estás haciendo daño, sí, pero también estás afectando a tu familia con esto. Y si es así, pues entonces habría que pensar, ¿solamente ocurren estas cosas a ese nivel o hay otras causas que hacen posible que la persona caiga? Y ahí es donde interviene la parte espiritual, que supongo que vamos a platicar de eso. Así es. Ani, Muchísimas gracias, pues por toda esta explicación que nos está compartiendo. La verdad es que muchas veces vemos lo que sucede, pero no lo podemos comprender. Entonces, todo esto, la verdad, nos ilumina a muchas personas que pudiéramos estar pasando o que conocemos, alguien que está pasando por esto, ¿no? Entonces, también hemos escuchado en diferentes ocasiones que una adicción es una enfermedad crónica. Y bueno, esta pregunta pues me dirijo a Saraí. Entonces, quisiera yo saber desde tu perspectiva, ¿crees que hay alguna esperanza de superar una adicción de manera definitiva? ¿Y cómo crees tú que entra la espiritualidad en este proceso de sanación? Sí, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, las adicciones sí son una enfermedad. mm, Desde el punto de vista de la ciencia, entonces, las adicciones son una enfermedad del cerebro. Generalmente se dice que son enfermedades duales que muchas veces traen de fondo otra enfermedad. Por ejemplo, depresión, estrés, ansiedad, y que las personas recurren al consumir alguna droga para minimizar los síntomas de cualquier otro trastorno. Sin embargo, bueno, se han probado algunos programas donde, pues sí, las personas llegan, por ejemplo, voy a mencionar algunos, no sé si esté permitido, el de Alcohólicos Anónimos, que creo que es mundial y que es muy efectivo. Claro que Entonces, sí. sí, conozco personas que han superado la adicción. Eso me gustaría retomarlo al final porque hay diferentes formas de superar esa adicción. Entonces, concretamente a la pregunta de que si se puede superar, sí se puede y hay diferentes formas de hacerlo. Una pues es esta, la otra es con orientación psicológica, logoterapéutica y demás. Sin embargo, también me hacen la pregunta acerca de cómo interviene la espiritualidad en esta parte. Entonces, a mí me gustaría de entrada mencionar que desde mi punto de vista y ya relacionada con mis creencias, eh, la única forma, la única forma de superarlo
completamente es a través de rendir nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Entonces, quiero también mencionar algo. Desde el punto de vista de la ciencia, somos considerados seres biopsicosociales, donde tenemos varios componentes. Está el componente biológico, donde sin duda, pues ahorita es el que hemos explicado, está interviniendo en esta parte de que los genes, el ambiente y todo, el cerebro y demás. Pero también ya yéndome hacia la parte espiritual, la Biblia, que es donde se concentra la palabra de Dios, habla acerca de que los seres humanos tenemos varios componentes también. Entonces nos habla acerca de cómo es un hombre natural, cómo es un hombre carnal, y hace referencia ahí también a la parte espiritual. Eso está en la primera carta a los Corintios 2:14, donde habla acerca de esto. Entonces él, haciendo referencia a la parte del hombre natural, dice que son personas que no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no las pueden entender porque estas cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces ahí vemos la primera parte de cómo todo lo que nos pasa, ahorita estamos hablando de las adicciones, pero todo lo que nos pasa se va a conectar directamente con lo espiritual porque nosotros tenemos una parte espiritual. Nada más que hay personas que probablemente la tengan más expresada, por así decirlo, que otros. Entonces, por otro lado, ya conectando el tema con esta pregunta, lo primero que debemos de entender es que la palabra de Dios nos dice que el uso de drogas, el usar algo que nos haga dependientes de ese algo, es un pecado. Realmente es un pecado, eso lo dice la Biblia. Y para hacer referencia a esto, me voy a permitir leer algunos pasajes de manera Sí. rápida donde habla justamente acerca de eso, ¿no? Entendiendo que algunas drogas son socialmente aceptadas, como por ejemplo el alcohol, la nicotina, la marihuana, y que incluso nos dicen, pues es recreativo o lo utilizo, pues es una reunión social. Entonces los llegamos a utilizar como facilitadores sociales o como de recreación y aparentemente no pasa nada, pero desde ese momento ya estamos entrando en una discordancia, no sé si lo dije bien, con lo que dice Dios con respecto al uso de estas cosas, ¿no? Entonces, hago referencia a Proverbios 21, donde habla acerca de que el vino es escarnecedor. Entonces hace referencia a que el vino, incluso como de manera metafórica, puede burlarse de nosotros. La sidra es alborotadora, o sea que nos provoca hacer cosas que normalmente no haríamos. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces hace referencia que el uso de estas cosas no es de sabios, sino más bien es de tontos. Muchas veces bajo el efecto de estas sustancias, pues nos creemos así como súper, ¿no? Pero eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice quienes están a favor del uso de estas cosas. La Biblia nos está diciendo que no, que realmente cuando lo hacemos no somos sabios, al contrario, somos tontos. Proverbios 23, 20, del 20 al 35, nos dice cosas interesantes. Por ejemplo, no estéis con los bebedores de vino. Entonces nos hace referencia, aléjate de esas personas. Proverbios 23 al 29. No, bueno, no, perdón, del 29 al 35. Nos dice varias cosas. Dice, ¿para quién será el ay como de queja? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién la amorotada de los ojos? Y da como respuesta para los que se detienen mucho en el vino. Entonces aquí podríamos cambiar vino por marihuana, nicotina, cocaína, pornografía, redes sociales. O sea que realmente nos está haciendo referencia a todas las cosas que pueden secuestrar a nuestro cerebro, ¿no? Y son cosas muy fuertes que estamos escuchando ahorita. Eh,
para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, perdón. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despertares, aún lo volverás a buscar. Y eso es interesante porque cuando estaba revisando estos pasajes, me di cuenta que incluso la Biblia nos habla acerca de que el usar estas cosas nos genera adicción. Ujú. Y entonces ¿cómo no conectarlo con nuestra parte espiritual? Como creyente y como creyentes creo que nos queda claro que es entonces sencillo saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que no, porque está escrito en su palabra. Y que desde hace mucho tiempo ya nos está diciendo, te hará sentir mal, te golpeará, pero lo volverás a buscar. Entonces, aguas con eso. Eh, en Gálatas 5:19 al 21 nos vuelve a amonestar y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y vuelve a aparecer borracheras. Entonces, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, es una manera muy sencilla desde mi punto de vista, pero muy fuerte, de ver que realmente el uso de estas cosas, primero, en la palabra nos está hablando acerca de que el usarlo nos va a llevar a una adicción, porque a pesar de todo lo que nos suceda mientras lo estemos usando, lo vamos a volver a buscar. La segunda es, nos está diciendo claramente, si tú lo vuelves a buscar y lo vuelves a hacer, no estarás conmigo, nos dice el Señor. No heredarás el reino de los cielos. Por lo tanto, entonces, para mí es un mensaje muy sencillo de no lo uses, porque bajo el efecto de estas cosas harás y dirás lo que no hacen y dicen las personas sabias. Sin embargo, también nos da una salida interesante. En Primera de Pedro 4, del 1 al 3 nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber dicho, para haber dicho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras. Entonces, justamente, ¿cómo se conecta? Primero nos damos cuenta que es un pecado. Bajo el efecto de estas cosas, insisto, hacemos cosas y decimos cosas que no. Eh, Nos amonestan, nos dicen, si tú lo haces, no vas a heredar el reino de los cielos. O sea, no es de creyentes hacer este tipo de cosas, pero por otro lado nos da la salida. Y nos ha dicho aquí algo muy, muy, muy claro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. O sea, Él ya padeció y por eso se habla acerca de que nosotros los creyentes, aun cuando estemos pasando por cualquier situación, en este caso estaríamos hablando acerca del uso de drogas, sentimos que no podemos, pero aquí nos está dando la salida. Cristo ya padeció por nosotros. Él ya pagó y entonces estando en Él es la única manera de salir adelante de esto, ¿no? Así como él pudo pagar por algo que no hizo, nosotros podemos pues prácticamente descansar en lo que él ya hizo, ¿no? Y entonces alejarnos de estas cosas. Claramente nos dice aquí, baste ya el tiempo pasado
¿no? Basta ya el tiempo pasado, ahora en Cristo es, es la única manera en la que podemos salir de estas cosas. Muchas gracias, Saraí. Antes de pasar a preguntarle al doctor, me gustaría, te estaba escuchando y recordaba pues un caso también que seguramente todas conocemos y que es el de María Magdalena, ¿no? Esta mujer que pues realmente llevaba una vida muy disipada y que pues la única manera en que logró salir de eso fue cuando conoció a Jesús, ¿no? E inclusive pues se convirtió en su seguidora, ¿no? Entonces, pues una mujer que es en la presencia de Jesús fue como realmente pues logró dejar todo aquello que ella, la vida que ella llevaba, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias, Anaí, por todos estos comentarios que nos has hecho. Y ahora quisiera yo preguntarle al doctor si podría compartirnos, por favor, cómo el cerebro puede reconfigurarse o sanar después que ha dejado una adicción, ¿no? Y en ese proceso de sanación, cómo influye lógicamente la fe, la oración, la conexión con Dios. Bien, excelente pregunta. Eh, la Biblia dice que ciertamente dice es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el libro de Hebreos habla de eso. ¿Ok? Si yo tengo la certeza de que Dios puede sacarme adelante de una situación, ah, es una decisión, ¿no es cierto? Una decisión. O sea, lo que en el mundo se conoce como fuerza de voluntad, Ujú, bíblicamente está escrito en el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es la templanza y la mansedumbre, es decir, el poder bajo control y el dominio propio. Poder bajo control es, ok, yo reconozco que por mí mismo no puedo, pero sí creo en Dios y confío en Él, Él puede sacarme adelante de esta situación. Ok, ¿qué necesito para esto? O sea, ¿qué significa reconfigurar el cerebro? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O ujú, sea, cuando leemos ese versículo, wow, dices, ok, eso significa que ese circuito neuronal que creaste de la adicción, ahora lo vas a quitar y vas a hacer que el Espíritu de Dios sea el que mora en ti. Y entonces es el que va a actuar en ti justamente para poder vencer lo que la carne te está pidiendo. Y luego en el libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios 5:17, que dice, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y así todas es todas, ¿no? ujú, Son hechas nuevas. Así es que qué confianza más grande de poder saber que Dios está actuando en nosotros. Y ujú, una forma de verlo desde el punto de vista de las neurociencias es que el Espíritu de Dios está actuando en el cerebro y a la vez está creando redes para que nosotros podamos fortalecernos y resistir. Ahora, hay mucha gente que dice, ¿en serio? ¿Y eso es posible? Claro, claro. Pablo, por ejemplo, en la carta a los filipenses, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego culmina, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. A ver, Cristo es el Dios encarnado, ¿no? Sabemos, Jesucristo.
Jesucristo decía, el maligno, Satanás en este mundo, está dominado por el príncipe de las tinieblas, Satanás. Y dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Y que es una adicción? No Ujú, es más que una forma que utiliza Satanás para poder acabar con nosotros, destruir no solamente a la persona, sino a la familia, toda una familia. De allí la importancia de pláticas como esta, entender. Pero, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ujú, Abundancia, es decir, uno puede decir, caray, gloria a Dios, porque sí es cierto que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces siempre la gracia será mayor que las posibilidades de caer. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido dado por Dios a nosotros. ¿No es cierto? Porque la verdad es que no merecíamos. Somos seres pecadores. ujú, Es el libro de Romanos 3:23 que dice, ¿no? Eh, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que la clave está en creer en Cristo. Y Jesús les dijo a sus discípulos, y esto queda también para nosotros, es, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, ¿no es cierto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz Sí, y sígame. Y seguir a Cristo es eso, justamente seguir sus mandamientos, vivir como Él, imitarlo a Él. Y si es así, pues cualquier cosa por las cuales nos enfrentemos no podrán vencernos. Pablo en la primera carta a los Corintios 10:13 dijo, eh, dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, ujú. sino que nos dará juntamente con esa prueba la salida para que podamos soportarla. Así es que ya está. Si lo creemos y lo aplicamos en nuestras vidas, tengan la seguridad que entonces vamos a tener un cerebro completamente fuerte y podemos vencer cualquier tentación, adicción, lo que sea. Solo es fe, ¿no es cierto? Dani, sí, muchas gracias, doctor. La verdad es que me encanta la forma en que nos los explican, porque nos damos cuenta cómo la ciencia y cómo nuestra fe en Dios, pues no están apartadas, ¿no? Muchas personas creemos que las personas que tenemos fe, ujú, pues a veces pues no tenemos conocimiento, solamente seguimos unas reglas que alguien nos dicta, etcétera, ¿no? Pero me encanta la forma en que ahorita podemos hacer congruencia a esta parte de la ciencia y la fe. Y bueno, pues pasando como un poco más a la parte práctica, por así decirlo, doctor, a mí me gustaría preguntarle si usted conoce alguna persona que haya superado alguna adicción, que nos cuente, por favor, cómo empezó su lucha contra la adicción y qué fue lo que le llevó a darse cuenta que necesitaba ayuda. Sí, conozco a una persona, voy también a estudios bíblicos y entonces escucho testimonios. Y, hay muchos, pero bueno, un testimonio de una persona que era adicta al alcohol, pero también adicto a muchas otras cosas, porque derivado del alcohol ustedes saben que vienen otros tipos Sí, de adicciones o de pecados. Así es que comentaba eso, pero estaba ya en el fondo, estaba cansado de esa vida por las consecuencias que cada vez que tomaba y hacía todo lo que hacía, pues tenía que enfrentar al día o los días siguientes. Dice, estoy cansado, pero no sabía cómo salir de eso. Y finalmente, pues alguien le compartió de la palabra. ¿Por qué no vas a escuchar la palabra? Y siempre había una negativa. Decía, no, pues yo creo que si tiene que ser así, pues entonces en algún momento Dios le va a decir, no, es al revés, tú tienes que ir a escuchar y en función de eso vas a ver cómo la palabra de Dios va a ir entrando en ti y va a ir creciendo poco a poco hasta que entiendas. Y lo hizo.
Y de hecho, lo escribió, lo compartía y decía, y a partir de allí, pues entonces entendió. Y esa persona creció a tal grado que pudo restablecer su relación con su familia, con su esposa, con sus hijos y llevar una vida aceptable y acepta a los ojos de Dios. Hay que entender que no somos seres perfectos. Ella decía, bueno, sigo, o sea, teniendo debilidades, pecando, pues, Sí, pero ya sé a dónde debo de ir para hablar con Él, orar y pedir perdón. Porque Dios dice eso, ¿no? O sea, primera de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, es una verdad de lo más reveladora, saber que podemos acudir a Él. Él nos ama, ¿no es cierto? Tiene misericordia. Esa misericordia, es decir, ah, recibir lo que no merecemos, ¿no es cierto? O sea, gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que merecemos, porque por los pecados merecemos la muerte, pero no morimos justamente por misericordia de Dios. Y cuando también yo en lo particular entendí eso, dije, bueno, pues entonces, adelante. Y yo me considero una gente formada en el ámbito científico y quiero comentar que recientemente leí un libro que se llama Dios, la ciencia y las pruebas. Y la evidencia científica desde el punto de vista de la física, de la química, de la biología y de la filosofía es tal el avance que ellos no pueden negar la existencia de un creador. Es decir, científica y filosóficamente está probado. El que una persona de esas niegue a Dios no es una cuestión de razón, sino del corazón. En el fondo no quieren porque implica ah, rendir cuentas a alguien y no están dispuestos. O sea, el egoísmo y la egolatría es tremendamente fuerte. ¿Y cómo va a ser eso? Pero ya está probado. Es decir, por eso, o sea, gracias a Dios que me dio esa oportunidad de conocer un poco de la ciencia por un lado y por otro lado de la parte espiritual y al final resulta que se encuentran, se empatan. No están divorciadas como mucha gente lo dice, al contrario, se complementan. sí, así Así es, doctor. Realmente lo escucho y em, hace poco yo también hacía el razonamiento que usted hace a mí aparte de que me gusta la neurociencia, otra cosa que me encanta es todo el tema de la física, de la astronomía, todo esto, ¿no? Y me gusta tanto escuchar pues todo lo relacionado con el universo que no me queda otra cuestión más que pensar que eso no se pudo haber creado así nada más espontáneamente, ¿no? Claro, claro. Como muchos dicen, ¿no? Fue Sí, espontáneo, fue porque había un caldo ahí que siempre, que no sé qué pasó. No, 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 eso no es posible. O sea, no es posible. tiene que existir ese ser que llamamos nosotros Dios, que tuvo que haber creado todo eso. Así que sí, yo también creo definitivamente que la ciencia y la fe en Dios es algo que finalmente tiene que estar unido, no pueden ser cosas separadas, ¿no? Ani, no sé si querías preguntarle algo a Saraí. Sí, pues bueno, la verdad es que ahorita ya nos ha platicado un poco el doctor sobre la persona que conoce o algunos testimonios que han conocido que sí han podido superar estas adicciones, pero pues también me gustaría conocer por parte de Saraí si conoce alguna persona que gracias a su relación con Dios haya podido reconstruir las relaciones con sus seres queridos y de qué forma lo ha hecho. Yo conozco varias personas que han superado adicciones, sobre todo adicciones al alcohol. En esta parte, más que mencionar si conozco a alguien que lo haya hecho a través de la palabra, realmente yo tengo poquito tiempo en esto de haberme convertido al cristianismo. No,
recuerdo a alguien ahorita que gracias a la palabra, pero sí quisiera hacer el contraste de algunas cosas. Conozco varias personas que han ido a grupos, sobre todo a estos grupos de alcohólicos anónimos, han superado la adicción al alcohol y a la marihuana, probablemente que es lo que más abunda ahí. Sin embargo, sí me gustaría hacer como que esta parte comparativa, en el sentido de que cuando yo no era creyente, era muy creyente de otras cosas. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención cómo trataban las adicciones en los grupos de alcohólicos anónimos. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de algo. Normalmente en esos grupos lo que sucede es que se quita una adicción, pero se empieza otra. Entonces, mencionábamos al principio esto de la carne, ¿no? De esta parte física del hombre, obviamente también de la mujer, que nos llama a sentirnos bien simplemente, ¿no? Como que es como pasarla bonito en esta vida, lo que te gusta, lo haces, no hay problema. Si ya no puedo tomar alcohol, bueno, ya entendí porque sí, me daña y todo, pero entonces empiezo con otra cosa. Normalmente lo que veía era la comida. Empezaba el adicto ahora no al alcohol, sino a la comida. Y generalmente eran cosas dulces. Entonces, después de que dejaban de consumir alcohol, pues empezaban a desarrollar problemas de salud, diabetes, hipertensión y esto, porque entonces ahora la adicción era la comida o era alguna otra situación, pornografía, parejas múltiples. ¿A qué voy con esto? Se puede superar una adicción, sí, pero necesitamos saber cómo. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, entendemos que ya no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Hablaba yo con una persona y me decía, lo que pasa es que parte del consumir drogas es una situación de egocentrismo, donde yo soy el centro, donde yo genero mi satisfacción, donde yo, sin darme cuenta de lo que está sucediendo a mi alrededor, los efectos que causan mis conductas a mis seres queridos, a mis amigos, mis relaciones de familia y demás. Pero cuando nosotros entendemos que el centro no somos nosotros, sino que más bien nosotros somos parte de lo que gira en torno a otra persona, que es Cristo. Si ponemos en el centro a Cristo, entonces no solamente vamos a poder superar la adicción al alcohol, sino vamos a empezar a dejar de hacer otras cosas que generalmente en los grupos del mundo no se puede. Entonces simplemente es como que si ya no tomo alcohol, llevo 30, 40 años sin tomar alcohol, ajá, pero sigues viendo pornografía, pero sigues siendo infiel en tu matrimonio, pero sigues robando, pero sigues infinidad de cosas, ¿no? Que entonces em, la forma más efectiva, pues es entender que no somos nosotros, que no se trata de mí, sino que se trata de él. Cuando empezamos a girar entonces en torno, sí, en torno a Dios, es cuando empezamos a dejar no solo las drogas, sino cualquier otro tipo de cosas que me hagan caer a mí y hagan caer a otros. Así es. Muchísimas gracias, Saraí. Eh, yo quisiera hacer el comentario de escuchándote de que la semana pasada hablábamos Anita y yo, de hecho, mañana sale el podcast de que grabamos. Hablábamos sobre precisamente el demonio y cómo nos tienta, ¿no? Y cómo tienta a nuestros hijos. Y justamente el doctor también lo mencionaba hace un rato, eh, es realmente todo esto, pues esas tentaciones, ¿no? Yo decía la vez pasada que el demonio lo que intenta a toda costa es hacernos caer, destruirnos, porque sabe que es la manera en que destruye a Dios.
porque Dios nos ama profundamente, somos sus hijos, y si nosotros estamos mal, pues lógicamente, pues es esa herida que el demonio puede hacer sobre Dios, haciéndonos caer a nosotros, ¿no? En todas estas cosas del mundo, y más en el mundo actual que vivimos, que bueno, pues que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Anita y yo, en nuestros podcasts, pues hay mucha situación de que todo esto se ha hecho como que no pasa nada, como que está bien, y este yoyismo del que tú hablabas, pues se ha puesto como muy de moda, que no quiere decir que sea bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar porque se nos viene el tiempo encima. Y bueno, esto me gustaría que tanto Saraí como el doctor nos respondieran cada uno, por favor, porque estoy segura, y también Anita, de que pues muchas de las mujeres contracorriente que nos estén escuchando, pues se sienten identificadas, pues porque alguien de su familia o incluso ellas mismas pueden estar en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, ¿qué consejo le daría a alguien que está luchando contra estas adicciones en este momento, o que es familiar de una persona que está luchando contra una adicción? Saraí. El consejo que yo les puedo dar es acérquense a Dios. Es primero reconocer que sí necesitamos ayuda porque muchas veces es como que no nos damos cuenta, aunque muchas veces nos dicen es que tienes este problema, está sucediendo esto, no sé, estás faltando mucho al trabajo, estás llegando tarde, no pasa nada y lo justificamos. Entonces, si estamos directamente nosotros involucrados en un tipo de padecimiento así, y ya nos dijeron varias veces, pues entonces tomarlo como un foco, una alerta que nos están dando y aceptar que tenemos un problema. Y la segunda, pero más importante, es acercarnos a Dios, sabiendo que Él es el único, a través de su Hijo, que nos puede sacar de esto. Ya lo vimos en estos pocos textos que pudimos repasar en este programa. Muchas veces me detengo a pensar que pasan muchas cosas a lo largo del día. Y siempre me gusta recordar que todo eso que sucede no es efecto de, no sé, de que alguien pasó y me hizo enojar o cosas así, sino más bien es lo que yo traigo dentro de mi corazón. Es una situación del corazón. Entonces, las adicciones son eso, es una situación del corazón y siempre nos invitan a llevar nuestro corazón a Dios porque Él es el único que puede restaurarlo. Entonces, eso no quiere decir, por supuesto, que no podamos acercarnos a alguien, un psicólogo o algo que nos ayude, no le quita para nada el crédito, pero con más cuidado lo vamos a hacer. Entonces, pues ese es lo que yo puedo mencionar. Además, si es un familiar el que está metido en una situación de estas, primero saber que probablemente el caso ya no esté en mis manos. A lo mejor lo queremos ayudar y tratando de darle un consejo, pues se enoja y entonces eso incrementa la violencia que probablemente ya se esté viviendo en el núcleo familiar. Primero, saber que también Dios nos dice, no te afanes, ¿no? Trae tus cargas a mí, también nos dice. Entonces, esa carga tan grande que tenemos, que ya no sabemos cómo ayudar, es dársela al Señor. Él va a tratar con la situación. Eh, Orar por nuestro familiar, que es la ayuda más grande que le podamos ofrecer. Y por supuesto también pues invitarlo, ¿no? Que algún tipo de ayuda profesional que también pudiera intervenir. Pero sobre todo, el doctor mencionaba hace un rato el hecho de tener fe, la fe, el sentirme bien parada en el sentido de que cualquier problema, cualquier padecimiento, cualquier situación, no estoy sola. También Dios dice, no temas, porque yo siempre estoy aquí. Así es. Entonces,
dejarles nuestras cargas a Dios, no tener miedo y sobre todo saber que si estamos en Cristo, lo podemos todo, ¿no? Así es. El doctor hablaba acerca de esto. Muchas Todo lo gracias, puedo en Saraí. Cristo. Vale. Muchas gracias. Ujú. Doctor, ¿usted qué consejo les daría, por favor? Yo diría que la ayuda profesional que ofrecen en el área de psicología o psiquiatría son buenas, pero finalmente, si son personas que no tienen a Dios en su vida, pues entonces van a orientarnos conforme a lo que moral y socialmente se da en la sociedad. Ujú, Y yo he escuchado de algunos psicólogos dicen, pues que no te sientas culpable, ¿ok? No hay Ujú. cosas buenas ni malas, simplemente las cosas son. Y ujú, caray, o sea, con ese tipo de ujú, terapia no puede uno crecer en ujú, Dios. Así es que el verdadero médico, el verdadero y único psicólogo, la persona que nos puede ayudar y sacar adelante es Dios. Esa es una. Hay que entender que las reglas y leyes humanas son reglas y leyes relativas, ujú, relativas. Por ejemplo, con relación a la adicción o al aborto, fíjense, como en algunos países o estados se tolera, en otros no. En ujú, otros se tolera, por ejemplo, un embarazo, se puede quitar la vida a una persona a los 2 meses de edad, decía, hasta los 3 meses, pero finalmente le estás quitando la vida, estás matando a una persona, ¿no sí, es cierto? Ah, pero se tolera. Pues sí, pero es legal, será legal, pero ante ujú, Dios es un pecado y de los más grandes. ujú, Así es que si tú pones como punto de referencia a Dios, siempre hay un parámetro absoluto. ujú, ¿Ok? Y ahí sí las cosas son como son. sí, Es o negro o blanco, ¿no es? O es oscuro o es claro, ¿no? No hay matices de grises, ¿no? De hecho, Dios abomina ujú, el doble ánimo, ¿no? El que tiene, ¿no? Entonces, yo diría eso. Caray, si tienes un problema, acude a Dios. ¿Ok? A un grupo donde se estudie la Biblia, conoce a Dios. Él dice que la palabra de Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que estúdiala, escúchala, aprende de él y poco a poco Dios va a empezar a hablar a tu vida y va a actuar en ella y vas a ir superando todos los problemas que tienes. Ahora bien, superarlo significa que vas a poder confiar en él. Siempre habrá situaciones a las que nos enfrentamos, siempre, siempre, por supuesto, pero Dios dice, confía, yo he vencido. Así es que si uno tiene fe y escucha y lee esas cosas, dices, es cierto, Señor, tú ya venciste, así es que yo confío en ti, punto. Para eso se requiere, por supuesto, cierto grado de fe y la fe se adquiere por el oír y estudiar la palabra de Dios. Ese sería mi consejo. muchas gracias, doctor. Ani, Pues bueno, yo quisiera compartir que como madres católicas siempre buscamos el bienestar de nuestros hijos y de todos nuestros seres queridos. Para aquellas que sienten que están perdiendo a un hijo o a un esposo o a cualquier familiar por algún tema de adicción, pues yo los invitaría primero que nada a que se informen, porque justo como lo dice el doctor, la fe sin acción pues es palabra muerta. ujú, Entonces, el informarnos, el conocer ahorita por medio de estos podcasts, qué es lo que sucede a nivel espiritual, físico, psicológico, emocional, nos va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, saber que existen diferentes tipos de adicciones, que no solamente es al alcohol, a las drogas, también somos adictos a personas. ujú, Somos adictos a pensamientos y a comportamientos neuróticos que lastiman. A ujú, veces creemos que la persona enferma, pues es la persona que está consumiendo alguna sustancia, pero también existen otro tipo de drogas que vamos consumiendo día a día y que van afectando a la familia. Entonces, bueno, la invitación es, hay una frase que dice que hay que rezar como si todo dependiera de Dios y hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Entonces, bueno, esa es la invitación, Gaby.
muchas gracias, Ani. Bueno, pues el tiempo se nos ha venido un poquito encima, entonces, pues sí, yo también quisiera dar, mi conclusión, pero lógicamente escucharemos también la conclusión de nuestros invitados, ¿no? Y pues yo pienso que hoy hemos aprendido que la adicción no es el fin del camino, como nos decían los dos invitados, ¿no? Y bueno, pues lógicamente la neurociencia ya nos ha mostrado lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, nos explicaba Saraí, pero también nos ha enseñado que el cerebro es flexible, nos decía el doctor, y es capaz de sanar. Con la ayuda de Dios, por supuesto, la oración y el apoyo adecuado, también nos decía el doctor, no podemos encontrar el camino de regreso a la vida plena, que lógicamente es en la presencia de Dios, ¿no? Eh, por mi parte, yo siempre he sostenido y lo creo firmemente que las personas que creen en el poder de Dios en sus vidas logran una mejora sorprendente, no solo en este tema de las adicciones, sino en todos los aspectos de su vida, ¿no? Jesús nos dijo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Dios nos espera siempre y si nosotros recurrimos al creador de todo esto, que hemos estado escuchando por nuestros invitados, vamos a encontrar en él siempre, pero siempre soluciones y ayuda incondicional de su parte. Así que hay que recurrir siempre a nuestro Padre, el creador de todo, ¿no? Así que, por supuesto, queridas mujeres contracorriente, recordemos que hay que pedir, pero siempre haciendo nosotras la parte que nos corresponde, oración, pequeños sacrificios y también saber recibir ayuda. En el caso de Ani y mío, pues estamos aquí, somos personas católicas, somos personas creyentes, somos personas que nos hemos preparado para ayudarlas a ustedes, a orientarlas en sus diferentes dificultades, siempre por el camino de Dios, ¿no? Antes de, pues, de terminar, me gustaría mucho pues que cada uno de nuestros invitados nos diera también su conclusión a este tema. Invitaría primero a Saraí, por favor, Saraí. Sí, yo concluyo diciendo que Dios nos ha creado y nos ha dotado de un cuerpo que está preparado para, pues para avisarnos los estímulos del mundo, ¿no? En este caso, pues tenemos un sistema que Dios nos dio que nos anuncia que algo está bien, que algo nos ha gustado, porque las emociones y el placer también Dios nos lo dio, pero también en su palabra nos dice cómo usarlo y cómo no usarlo. Entonces, es cierto que lo tenemos, pero Él mismo nos dice cuidado, Ujú. porque ese sistema se puede salir de control si tú haces esto. Entonces, saber que no es malo sentir felicidad, sentir placer, sentir todo esto ante las situaciones del mundo, pues para eso estamos. Y aparte porque Dios nos lo dio, pero siempre tener en cuenta que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar y siempre vamos a saber cómo debemos utilizarlo para que no se nos salga de control. Entonces, gracias a Dios que podemos compartir esto con todas ustedes. Muchas gracias, Saraí. Doctor, ¿cuál sería, por favor, su conclusión? Gracias. Simple, la lucha contra las adicciones es una batalla tanto física como espiritual. Y la Biblia nos ofrece la esperanza y la guía en esta lucha. Mientras que la ciencia nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro, juntos podemos encontrar liberación y restauración espiritual en Dios. Eso sería. Muchísimas gracias, doctor. Ani, ¿tú quieres comentarnos, compartirnos algo? Pues sí, más que nada, Gaby, reiterar a todas nuestras mujeres contracorriente que si están pasando por alguna situación de adicción, que no pierdan la esperanza, que sepan que Jesús está contigo, que Jesús está con nosotras y con su ayuda vamos a poder superar cualquier dificultad. Recordarles que la fe es más fuerte que cualquier adicción y si vamos a hacernos dependientes de alguien,
Mujeres sea de Dios. contracorriente, y grábenselo muy bien, exactamente, que sea de Dios. Ujú. Exactamente. Eso es, yo creo que eso es con lo que nos podríamos quedar, ¿no, Ani? En este episodio, quedarnos con la idea de que, pues, que si tenemos que ser dependientes, como dices tú, de alguien, pues que nuestra dependencia sea de Dios y que lo sigamos a Él y que nos configuremos a Él y que Él sea siempre, siempre nuestro centro. Y si es así, lo más seguro es que todo lo que hagamos va a estar bien. Así que, pues, queridas mujeres contracorriente, recuerden que nos pueden hacer comentarios, nos pueden hacer preguntas en el texto, siempre las leemos. Por favor, recuerden seguirnos y les pedimos que, pues, que compartan esto con muchas otras personas. Seguramente hay gente por ahí que necesita escuchar este tipo de programas pero que no sabe dónde, así que, bueno, pues vamos a ser coherentes con lo que somos personas creyentes y vamos a compartirlo con las personas que pueden necesitar de escuchar todo esto. Así que se los encargamos mucho. Denos un like, por favor, que como siempre digo es gratis y y muchísimas gracias. Nuevamente, gracias, Saraí, por haber pues estado con nosotros, haber aceptado nuestra invitación. Doctor, también muchísimas gracias. Pues ha sido realmente, pues lo que nos han compartido nos ha ayudado también mucho a Ani y a mí a entender muchas cosas, ¿verdad, Ani? Claro que sí, ha sido revelador, ¿no? Esta parte de unir la ciencia con la fe y que seguramente a nuestras mujeres contracorriente también le va a ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias, Mujeres Contracorriente. Nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio.